Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos, tengan todos en esta mañana muy buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarles por este medio completamente en vivo el día de hoy, domingo 5 de marzo, desde aquí, desde las 5 de abril, perdón, estamos atrasados un mes, 5 de abril, desde aquí, desde las instalaciones de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana La Familia. Bueno, a puerta cerrada, con prácticamente las sillas completamente vacías, pero seguimos predicando el Evangelio. Damos gracias a Dios que hasta el día de hoy todavía se nos presta esta situación para poder seguir viniendo a la congregación y pues a manera de trabajo y a manera de algo esencial que es muy importante para nosotros como cristianos y que es la alimentación nuestra por medio de las Escrituras, pues con la ayuda de Dios, pues seguimos predicando el Evangelio. Gracias a todos los que están conectados, gracias por su sintonía. En cualquier parte del mundo donde usted nos esté oyendo en este momento, queremos que sepan que estamos orando por toda la situación a nivel mundial, por todos los países, por todas las personas, ¿verdad?, afectadas por lo que está pasando en estos momentos. Y sin irnos a un extremo o al otro, ¿verdad? Tenemos que seguir teniendo las medidas preventivas, sin caer tampoco en el pánico, pero sí guardando las medidas preventivas para nuestra salud. Entonces, no podemos realizar nuestros servicios de forma regular hasta nuevo aviso del gobierno, y esperamos que eso sea pronto, aunque aceptamos la voluntad del Señor y lo que el Señor quiere hacer para las semanas próximas. Bueno, espero que en este momento usted desde su hogar, con su familia, con su Biblia en mano, pueda participar de nuestra enseñanza. El día de hoy vamos a continuar predicando el Evangelio de Jesucristo. Estamos en Romanos y quiero invitarlo a que por favor, si puede, abra su Biblia conmigo en Romanos 5, verso 15. Ese va a ser nuestro pasaje el día de hoy hasta el verso 21. Romanos capítulo 5, verso 15 al 21. Voy a leer del 15 en adelante hasta el 21, dice la palabra del Señor así. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, gracias. Tengo esta oportunidad de seguir predicando tu bendito evangelio. Gracias por este privilegio, Señor. Ayúdame el día de hoy. Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que traza rectamente la palabra de verdad.
El día de hoy, Señor, en este pasaje de Romanos, hay muchas verdades espirituales para nosotros, para nuestra vida. Yo te pido que me des la sabiduría, el denuedo, el favor, para que este mensaje pueda llegar a cada corazón, Señor, de mis hermanos que están en sus hogares el día de hoy, listos para ser edificados. Señor, no estamos en este lugar todos físicamente unidos, pero sí nos podemos poner en unidad, en un solo espíritu, en una sola fe, en un solo Señor, en una sola mente, Padre, al acercarnos a tus escrituras, a tu palabra, con amor, con devoción, con hambre, Señor, de ella, Señor. Gracias porque el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Y yo te pido que el día de hoy, Señor, por medio de esta palabra, personas puedan volverse a ti, personas puedan renovar su vida espiritual, otros ser confrontados, Señor, redarguidos por tu Espíritu Santo, para volver a la santificación, al servicio fiel a ti, Señor, y a darte la gloria con sus vidas. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos viendo una serie, queridos hermanos, que se llama Romanos. Y se llama Romanos precisamente porque estamos viendo el libro de Romanos verso a verso. Desde enero comenzamos y el día de hoy, por la gracia del Señor, llegamos a Romanos parte 14. Ese es el tema que nos ocupa hoy, Romanos parte 14. Hemos dicho en el pasado que la epístola de Romanos es una carta de gran importancia para la iglesia evangélica protestante y que en la medida de lo posible sería bueno que en todas las iglesias en su momento esta carta se pudiera predicar verso a verso para la edificación de todos los creyentes. Personalmente, yo animaría a pastores y predicadores que le pidan mucho al Señor y que en su momento den una serie expositiva del libro de Romanos que es medular para la salud espiritual de una congregación y de los hermanos. Romanos 5, 12 al 21 nos habla sobre dos personajes que para nosotros los creyentes no son personajes míticos, sino personajes históricos. Gente de carne y hueso que en su momento estuvo aquí en la tierra. Nos referimos a Adán y nos referimos a Cristo. Dividimos este pasaje del verso 12 al 21 en dos temas. Primeramente, en Romanos 5, 12 al 14 estuvimos hablando sobre Adán la semana pasada. El día de hoy, del verso 15 al verso 21, con el favor del Señor, estaremos hablando del segundo personaje y es Cristo. Estos dos personajes son los protagonistas de este pasaje y dijimos que este pasaje se conoce como una antítesis entre Adán y Cristo y que esta palabra antítesis lo que significa es que el pasaje hace una analogía de opuestos entre lo que los efectos del pecado de Adán y los efectos de la obediencia de Cristo. De hecho, la analogía es de opuestos al grado que nuestro tema pasado se llamó Adán y el reino de la muerte y el día de hoy se llama Cristo y el reino de la vida. A ese grado es que la analogía es opuesta porque mientras que en Adán reinó la muerte, en Cristo Jesús reina la vida para todos aquellos que creen en Él, lógicamente. Primera de Corintios 15, 21 nos enseña, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pablo dice que por un hombre, Adán, vino la muerte, lo estuvimos analizando a detalle la semana pasada, pero también dice que por otro hombre, y ese hombre gustó la muerte, que fue la consecuencia del pecado. Por el pecado de Adán pecaron todos los hombres y el pecado trajo la muerte. Este otro hombre, que es Jesucristo, nos dice aquí en 1 Corintios 15, 21, que por él viene la resurrección de los muertos. En otras palabras, Adán trajo desgracia al mundo y Cristo trajo la gracia al mundo. Son efectos opuestos. Cada una de las acciones de cada uno de estos dos personajes tuvo un resultado opuesto al otro. Básicamente el día de hoy, hermanos, de estos versos 15
al 21, que es nuestro texto base, lo que estaremos viendo son 5 diferencias entre los efectos de lo que produjo la desobediencia de Adán y los efectos que produjo la obediencia de Cristo. La primera la vamos a ver en el verso 15, y la primera diferencia en los efectos es la diferencia en efectividad. Romanos 5:15 dice, leo de nuevo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Esta es la primera diferencia que vamos a ver aquí, es el efecto que produjo la transgresión de Adán y el efecto que produjo el don de Cristo. La palabra don es la palabra griega carisma y se refiere a algo dado gratuitamente, completamente gratis, aparte de cualquier mérito humano. Gratis, completamente gratis, y que no requiere ningún mérito humano para que la persona lo pueda recibir. Esto habla de cómo el Padre, por gracia, dio a Cristo, sin escatimarlo, nos dice Romanos, que no lo escatimó en ningún momento y lo dio por gracia. No pidió a la humanidad ningún mérito previo, diciendo a la humanidad, ustedes como el mundo primero tienen que hacer esto para que yo les dé a mis hijos, a mi hijo. Y en segundo lugar, también este don gratuito habla de cómo Cristo se dio al Padre en una obediencia suprema sin reservas. Entonces vemos los dos sentidos. El primer sentido es que el Padre da a Cristo por gracia, sin ningún mérito de parte del mundo. Y el segundo aspecto de este don es que Cristo se da al Padre en la cruz sin ninguna reserva. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte, no reservó nada en su obediencia. Vemos entonces aquí al Padre y al Hijo trabajando juntamente en la salvación. Tanto el Padre dando al Hijo para el mundo, como el Hijo dándose al Padre en una obediencia excelente por una humanidad pecadora que no merecía ni una cosa ni la otra. La palabra transgresión del griego paraptoma significa, el sentido de esta palabra griega es desviarse de un sendero, apartarse de un camino. Es como cuando una persona va por una ruta y se sale de la ruta. Y esa fue la transgresión de Adán. Prácticamente lo que está diciendo es que Adán fue a donde no debió haber ido. Se salió de la ruta. Por eso es que muchas veces esta palabra paraptoma también se traduce como traspasar, infringir o quebrantar. Y este pasaje lo que quiere decir es que al ser el pecado de Adán único en su clase, porque el pecado de Adán para poder traer muerte a todo el mundo fue único en su clase. Dice en el texto anterior vimos que decía que nadie más puede pecar a la manera de Adán. Entonces esta fue contada como una transgresión que trajo el pecado y la muerte a todo el mundo. Sin embargo, pues sabemos que Cristo trajo la gracia. El pasaje dice por la transgresión de aquel uno. Okay, por la transgresión de aquel uno, los muchos, dice, recibieron la muerte. Aquí yo quiero aclarar que este pasaje, aquí en Romanos 5:15, vamos a tener cuidado cuando la Biblia habla del término muchos y el término todos. Porque cuando habla de la transgresión de Adán que afectó a muchos, esta palabra muchos realmente se refiere a todos. Es un muchos inclusivo, un muchos que se refiere a algo universal, algo que tuvo efectos nocivos para todos. Es decir, por la transgresión de Adán, la muerte pasó a todos los hombres, sin excepción. En ese sentido es que tenemos que entender el muchos cuando habla de la transgresión de Adán. La transgresión de Adán afectó a muchos, este muchos se refiere a todos, sin excepción. La semana pasada estuvimos aprendiendo que aún Enoc y Elías, que no gustaron la muerte física porque fueron llevados por el Señor, sin embargo alcanzaron a ser afectados por el pecado de Adán, porque ellos nacieron espiritualmente muertos y en su momento tuvieron que ser regenerados para poder acercarse a Dios y poder tener una relación con Dios. Y aún más vimos que el mismo Cristo
que no nació espiritualmente muerto porque él fue engendrado por el Espíritu Santo. Sin embargo, él murió físicamente por los efectos del pecado de Adán y de los pecados de los hombres. Fíjense que Satanás, hermanos, es tan astuto que él le dijo a Adán que al comer el fruto prohibido él sería más como Dios. Pero la realidad de lo que sucedió fue que cuando Adán comió del fruto, él se volvió menos como Dios, menos semejante a su creador. ¿Por qué? Porque fue una transgresión. El Señor le dijo, no comerás de este árbol. Y él transgredió el mandamiento, se apartó del camino. Se acercó al árbol donde no debió haber ido y comió del fruto del que no debió de haber comido. Y lo que logró fue no ser más igual que su creador, como Satanás le mintió, sino ser menos parecido a su creador. Se distorsionó la imagen de Dios en Adán, y esto pasó de una naturaleza, lo hizo pasar a él de una naturaleza de inocencia a una naturaleza pecadora, la cual después él transmitió a todos sus descendientes. ¿Por qué? Porque los descendientes de Adán nos parecemos a él en esos tres aspectos: físicamente, mentalmente y espiritualmente. Pero dice el pasaje que, pero abundaron mucho más para los hombres la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Okay? En otras palabras, lo que este pasaje quiere decir es que la gracia de Dios es más que el pecado de Adán. El pecado de Adán realmente es menor comparado con la gracia de Dios, el cual por pura gracia inició el movimiento de salvación. Calvino dijo acerca de este verso que Cristo es mucho más poderoso que para salvar de lo que fue Adán para condenar. Y ese es el meollo de este versículo 15. Ver cómo el don de Dios es más efectivo que la transgresión de Adán. Dice, para muchos abundó más. ¿Por qué? Porque lo que produjo la transgresión de Adán, el pecado, trajo la muerte. ¿Y la muerte qué es? La muerte es algo vacío, es algo sombrío, es algo estático, mientras que la vida que Cristo nos da es una vida llena de gozo, llena de paz, porque nos pone en paz para con Dios. Es una vida abundante, una vida productiva. No debería de haber persona más productiva en esta tierra que un hijo temeroso de Dios. De hecho, así fue como el mundo en tiempos de la Reforma volvió a ser un mundo demasiado productivo en ciencia, en tecnología, en medicina, porque los hijos de Dios se volvieron a las Escrituras, a la sola Escritura, y entonces se comenzaron a tener vidas abundantes, vidas productivas, vidas muy fértiles en el Señor. Entonces la muerte en Adán es triste, sombría, es gris, pero la vida que Dios nos da por medio de Cristo está llena de gozo, llena de luz, porque nos pone en paz con Dios. Mire lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los puritanos comentaron de este Romanos 5:15 que la verdad que enseña Romanos 5:15 es que la transgresión de Adán puede ser quebrantada por el poder de Dios. Cuando el Señor elige a una persona para salvación, el poder de Dios quebranta la transgresión de Adán en esa persona. Pero, por otro lado, el poder de Cristo, que es la salvación, no puede ser quebrantada. Jesús rompió el poder del pecado y la muerte que los hombres heredamos en Adán, pero el pecado y la muerte no pudieron contra él. Él los derrotó. El pecado y la muerte no pueden romper el poder de Cristo. El efecto del pecado de Adán es permanente en los seres humanos únicamente si Cristo no intercede para poder salvar a las personas. Esa es la única forma en que ese pecado de Adán está operando permanentemente sobre los hombres, solamente si Cristo no interviene y rompe ese efecto del pecado en las personas. Y una vez que el Señor anula el pecado de Adán en la vida de una persona, no vuelve el pecado a sernos contado una vez más. Se lo ilustro.
Cuando una persona nace de nuevo, la transgresión de Adán es cortada por el poder y la gracia de Dios sobre esa persona. Esa persona es regenerada y recibe vida eterna. En Adán iba a recibir condenación y muerte eterna, ahora en Cristo va a recibir vida eterna. Entonces, cuando esta persona que ya recibió la anulación por medio de Cristo del pecado de Adán, esta persona comete un pecado ahora personal, porque seguimos siendo pecadores después de ser salvados, todavía somos personas falibles, no nos volvemos santos terminados, que nunca más volvemos a pecar. Un pecado personal no hace que se nos vuelva a aplicar una vez más la transgresión de Adán y que nosotros otra vez Cristo tenga que venir con su don de gracia y volver a quebrantar una vez más en nosotros la transgresión de Adán. Solamente se rompe una sola vez en nosotros y de allí nosotros hemos sido salvados por el Señor, por su gracia. Y este es el evangelio de la gracia. Cristo anula el pecado de Adán en nosotros y no nos vuelve a ser imputado una vez más, sino que lo que nos es imputada es su justicia, la cual Él, por su obediencia en la cruz, obtuvo, ¿verdad? Y esa es la que nos es aplicada a nuestra cuenta. Así que podemos descansar entonces en el evangelio de la gracia. Dios no está esperando que una vez que nosotros nacemos de nuevo seamos perfectos. Eso es, Él sabe que nosotros no lo podemos lograr. Hay un movimiento que se llama perfeccionismo que creen que sí, pero realmente nosotros podemos ver en la Biblia. Esta semana leí algo que me gustó, me gustaría compartirlo. Y dice más o menos así, dice: Dios escogió por gracia a Jonás sabiendo que él huiría. Dios conoce todo, conoce pasado, presente y futuro. Cuando él llamó a Jonás, Dios sabía que él iba a huir y sin embargo lo llamó como su profeta para que le sirviera. Dios eligió a David como el ungido de Israel para ser el rey sobre Israel, cuando Dios ya sabía que en el futuro él cometería adulterio. Dios eligió a Pedro sabiendo que lo negaría. Y aún más, eligió a Judas sabiendo que lo traicionaría. Ahora, esto no lo estoy diciendo para que usted diga: bueno, Dios ya conoce todos mis pecados futuros que yo voy a hacer, no voy a cuidar mi santificación, voy a vivir como yo quiera. No, sino que el punto que quiero destacar es que si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros podría en primer lugar ser salvo y en segundo lugar ninguno de nosotros podríamos servirle. Porque aún por su gracia, sabiendo nuestras falencias futuras, que obviamente no es su voluntad, por eso Él nos ha dejado medios de gracia para que en un futuro nosotros nuestra vida la vivamos rectamente, siendo luz, pareciéndonos a Él, porque somos sus hijos, pero aún así por su gracia, sabiendo en su conocimiento del futuro que quizás hoy, mañana o en un mes o en un año vamos a fallar de una u otra manera, Él nos llama, nos salva, nos santifica, nos limpia y nos comisiona para que nosotros le sirvamos. Entonces esa es la primera diferencia en efectividad que vimos en el verso 15 y ahora vamos a ver la segunda y es en alcance en el verso 16. En el verso 16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Esta segunda diferencia habla del alcance de los efectos, el alcance que tuvo el efecto del pecado de Adán y el don de Cristo. Primeramente vamos a ver que dice que aquel uno que pecó. Aquí se refiere a Adán. En el verso 16 habla del pecado y aquí se habla del pecador. Que el juicio de Dios lo que quiere decir es que este verso lo que quiere decir es que el juicio de Dios vino a causa de un solo pecado y de un solo hombre. Eso es lo que el apóstol quiere enseñar acá. El juicio de Dios vino a causa de un solo pecado, la transgresión de Adán, que fue comer del árbol. De hecho, Adán en su tiempo, él no podía cometer otro pecado más que ese. Ese era el único pecado que él podía cometer. ¿Por qué? Porque era la única restricción que él había recibido. Cualquier otra cosa que Adán hiciera no era pecado. ¿Por qué? Porque Dios no se la había prohibido. Pero la única cosa que Dios le había prohibido era la única transgresión. Por eso es que nadie más puede pecar a la manera de Adán. De hecho, él no pudo volver a pecar en ese mismo sentido nunca más, porque el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal le fue apartado, le fue retirado y él ya no tenía acceso a él.
Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Entonces escuche, por un solo pecado, por un solo hombre, vino el pecado a todos los hombres y por el pecado la muerte a todos los hombres. Sin embargo, el don no vino, el don vino por muchas transgresiones. Es decir, como decía anteriormente, a quebrantar la transgresión de Adán y también por todas las demás transgresiones del mundo. Por todos los demás pecados, el Señor envió para que todo aquel pecador en el mundo que viene a su Hijo, deposita su fe y confianza en Él para salvación, pueda ser salvo. Este verso enseña dos verdades que vamos a ver a continuación. Primera verdad, Dios detesta el pecado, lo detesta de tal manera que solamente fue necesario un solo pecado de una sola persona para condenar a toda la raza humana y separarlo de Él. Esa es la lección aquí. Mucha gente se pregunta, yo no entiendo por qué para Dios fue tan grave que Adán comiera de un fruto prohibido. No entiendo la gravedad. ¿Por qué a causa de esa sola transgresión y de ese solo hombre viene tanta condenación al mundo? La razón es porque Dios aborrece el pecado. Dios detesta el pecado de una manera muy grande. La Biblia nos muestra episodios de cosas parecidas a lo que hizo Adán, que desató la ira de Dios en su momento. Por ejemplo, si tú dices, no entiendo por qué comer de un fruto es tan malo. Hay otros pasajes en la Biblia que nos enseña que Dios castiga severamente el pecado, castigó severamente el pecado de Adán, separando a toda la raza humana de él, pero también castigó personalmente a personas por pecados parecidos al de Adán. Por ejemplo, a la mujer de Lot la convirtió en estatua de sal por voltear atrás. Tú dices, ¿dónde está la gravedad? Voltear atrás, un simple giro de 180 grados trajo condenación para volverse una estatua de sal. Los hijos de Aarón por ofrecer fuego extraño. Algunos eruditos dicen que no tomó el fuego de donde tenían que tomar el fuego, que era el lugar permitido que Dios les dijo, de aquí tomarán el fuego, sino de otro lugar. Y tú dices, ¿y cuál es el problema? Si a final de cuentas era fuego e iba a tener los mismos efectos de calor y de energía. Pero es que Dios dice una cosa y cuando nosotros transgredimos el mandamiento de Dios, Dios está en todo su derecho de ejecutar el juicio que Él quiere ejecutar. Y estos hombres fueron consumidos por Dios, por fuego. Acán y su familia. Tú dices, bueno, ¿qué tan grave es que si Acán vio un lingote de oro y un manto babilónico y unas pertenencias y las escondió en su casa, qué culpa tenían sus hijos y sus animales? ¿Por qué hicieron esta destrucción de toda esta familia? Bueno, porque Dios lo había dicho, no tomen nada del anatema. El pecado de Usa. Tú dices, Usa ni siquiera pretendía hacer algo malo, lo único que estaba tratando era que el arca no se cayera. ¿Por qué? Los bueyes tropezaron y el arca estaba a punto de caer y él extendió su mano para que el arca no cayera. Y dice la Biblia que el Señor lo consumió en ese lugar. ¿Por qué? Porque solamente había un cierto tipo de gente que estaban permitidos para tocar el arca o para ver el arca, que eran los coatitas de la tribu de los descendientes de Coat. Y vemos en el Nuevo Testamento, porque hay gente que dice, no, esas cosas que sucedían en el Antiguo Testamento ya no suceden en el Nuevo Testamento. No es cierto. En el principio de la iglesia, en los primeros albores de la iglesia, vemos cómo Ananías y Zafira mueren en las manos del Señor, porque esa es la realidad, por simplemente decir un precio diferente de lo que vendieron su propiedad. Vendieron la propiedad y dijeron un precio diferente del que la habían vendido. Entonces, dice que trataron de mentir a Dios y de mentir al Espíritu Santo y Dios trajo un juicio ejemplar. El pecado contra Dios es grave porque Él es un ser santo. Alguien diría, ¿por qué estas cosas Dios las tomó o sea, tan mal? Inflaron su ira y trajo castigos ejemplares. Creo que hay una ilustración que me gustaría dar y que creo quizás nos puede ayudar un poco a entender por qué el pecado contra Dios es algo tan grave, o el pecado ante Dios también es algo tan grave, el pecado ante sus ojos es algo tan grave. Y la ilustración es de una persona que le da una bofetada a diferentes personas que son de diferente rango social y político. La ilustración va más o menos así. Si un hombre común y corriente viene y le da una bofetada a otro hombre común y corriente igual que él, del mismo estatus quizás social o político,
pues es probable que el otro hombre le responda con una bofetada y se peleen, y discutan y peleen, quizás forcejeen físicamente. Y hasta ahí se acabó el conflicto. Ahora, si este hombre le da la misma bofetada a un policía que está uniformado y que está en turno, que está trabajando, pues este policía, yo creo que después de darle primero una paliza a este hombre por faltarle el respeto a la autoridad, después lo acabaría esposando y llevando a la cárcel para ponerle una multa, porque se le tiene que dar un ejemplo, una disciplina ejemplar para que después no ande bofeteando a más policías. Pero si este hombre le da una bofetada al rey de una monarquía, por ejemplo en una nación o en un reino donde hay una monarquía absoluta y el rey es venerado a grandes niveles de honor y pleitesía, si este hombre le da esa bofetada al rey, la misma bofetada, pues es muy probable que después de una paliza y una tortura lo cuelguen o le den pena de muerte, porque obviamente está abofeteando al rey. Ahora, pongan atención porque en la ilustración la acción es la misma. Es el mismo hombre dando la misma bofetada. Lo único que cambia es a quién se le está cometiendo el agravio. Entre más importante es la persona en este caso, peores son las consecuencias. La misma acción, consecuencias diferentes dependiendo de a quién se le está cometiendo el agravio. Y hice toda esta ilustración para que podamos entender un poco por qué el pecado entonces ante Dios es tan grave, porque el pecado es, metafóricamente hablando, es como si se le diera una bofetada a Dios, al ser más santo, más justo, más perfecto, más recto y puro del universo. Entonces ese pecado, aunque es el mismo que un hombre le puede hacer a un hombre común y corriente, por haber sido hecho hacia Dios, merece una condenación eterna, un castigo eterno, porque se está pecando contra el Dios santo. Y usted diría, bueno, estoy librado porque hoy yo no puedo darle a Dios una bofetada físicamente, pero cada pecado, cada rebeldía, cada desobediencia contra Dios es eso, es prácticamente una ofensa contra Dios. No se la puedes dar físicamente, pero sí con la rebeldía, con la obstinación del corazón de ir en contra de su palabra y en contra de sus mandamientos, estás ofendiendo al Señor. Entonces, no es que el primer pecado cometido por Adán haya sido peor que otros pecados que él cometió, porque somos conscientes que Adán, después de cometer el primer pecado, que fue no comer de ese árbol, él cometió otros pecados, quizás peores moralmente hablando, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista moral. Pero este pecado fue único en su género porque era el primer pecado de la humanidad. Dice que entró el pecado al mundo por un hombre y era único en su género porque era contra Dios, era en contra del Señor. Entonces aquí, para ir cerrando este punto, una cosa que nosotros debemos de entender es que el pecado ante Dios es grave. Esto debería a nosotros ponernos a pensar sobre la seriedad del pecado que todavía como cristianos ya redimidos seguimos cometiendo. Creo que una de las cosas importantes en este punto es hacernos un llamado, hermanos, a nosotros a la santificación. Decir, wow, estos pecados por los cuales Dios ejecutó juicios ejemplares, me llaman a mí a tener cuidado con los pecados que todavía no he ido ejerciendo dominio sobre ellos. Entonces, la primera verdad de este verso es que Dios aborrece el pecado, Dios detesta el pecado, Dios es santo. Y la segunda verdad es sorprendente porque también este verso nos enseña que Dios amó al mundo caído. Dios amó al mundo caído. Vea las dos verdades paralelas. Por un lado, el Señor aborrece al pecado, pero por otro lado, Dios ama al mundo caído también. Nosotros lo sabemos, Juan 3:16 nos lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo. No podemos esconder esa verdad. Mire lo que dice Efesios 2, 4 y 5. Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, a pesar de que Dios aborrece el pecado, Dios odia el pecado, sin embargo, en su gracia, una gracia especial que Dios tiene
para personas que Él ha planeado salvar desde antes de la fundación del mundo, Dios amó al mundo caído también. Y siempre ha sido así, y siempre ha sido por gracia. Por ejemplo, a Noé lo llamó de en medio de un mundo perverso. Dice que su pensamiento era de continuo el mal, pero fue por gracia. Noé no era mejor que el resto de los seres humanos. A Abraham lo llamó de Ur de los Caldeos, un pueblo politeísta. En Josué vemos que Abraham era un hombre idólatra. A Moisés lo llamó de Madián, siendo un asesino prófugo. Un hombre que empezó inmediatamente a hacer uso de argumentos diciendo, tengo muchas incapacidades. Dios le dijo, yo no te estoy llamando por tus incapacidades, yo te estoy llamando a pesar de tus incapacidades, porque yo soy el que voy a quebrantar el corazón del faraón. A Pedro y a Jacobo y a Juan y a Andrés, que eran 4 pescadores pueblerinos sin ninguna calificación religiosa, igual los llamó por gracia. A Mateo, que era un publicano, que era un personaje completamente aborrecido en Israel, porque eran judíos que eran acusados de traición prácticamente a la patria, al ser los que colectaban los taxas, los impuestos del país. Lo amó, le dijo, sígueme, por pura gracia también. Al ladrón de la cruz, nosotros a veces hemos dicho que al ladrón de la cruz Cristo lo salvó de último minuto. En realidad lo salvó desde antes de la fundación del mundo. Solamente que ese fue el momento, ese fue el minuto en que el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces todo esto, hermanos, habla de la gracia de Dios por personas no perfectas, por personas que Dios tenía un plan con ellos. Y hay predicadores liberales que algunas veces han tratado de hacer perfiles de estos hombres y dicen, no, Dios llamó a estos hombres porque tenían ciertas capacidades, tenían ciertos perfiles, pero en realidad Dios nunca ha escogido a una persona por lo que la persona es. Nunca, en la Biblia nunca vamos a ver que Dios escogió a una persona basado en su perfil de él, basado en sus capacidades. Al contrario, vemos que Dios escogió a las personas a pesar de lo que eran. No por lo que eran, sino a pesar de lo que eran. Esa es la gracia del Señor. En este punto me gustaría conciliar una pregunta que puede surgir o responder, sin ser muy profundo, a esta pregunta, y es que ¿cómo podemos conciliar estas dos verdades? Estas dos verdades de este verso, ¿cómo las podemos conciliar? Dios aborrece el pecado. Salmo 7:11 dice que Él está irado contra el impío todos los días. Sí, pero la otra parte también nos dice en Efesios 2, 4, 5 que leímos, que a nosotros nos amó cuando todavía nosotros éramos pecadores y no éramos redimidos todavía. Y lo que Dios aborrece, la impiedad del mundo en general. Dice que antes nosotros éramos hijos de ira en el mundo, pero también Dios amó al mundo y a los escogidos nos salvó por su gracia. Nosotros podemos, creo que la cruz es una perfecta ilustración de la ira de Dios contra el impío y el amor de Dios por sus escogidos. Ahí podemos ver plenamente la ilustración. Dios derramó toda su ira sobre su Hijo porque Él aborrece el pecado. Esa es una verdad. Dios aborrece el pecado y por eso Él derramó la ira sobre su Hijo. Pero también la cruz muestra la más grande muestra de amor de Dios por los pecadores, porque dio a su Hijo por nosotros. Entonces hay un balance entre la ira de Dios y la gracia de Dios, entre el que Dios está irado contra el pecado y el amor que Dios tiene por sus escogidos, los cuales por su pura gracia nos ha salvado y nos ha llamado y nos sostiene hasta el día de hoy. Si hasta el día de hoy seguimos adelante, hermanos, es por la gracia de Dios. El mundo evangélico hace mucho énfasis en Juan 3:16. Se ha dicho que Juan 3:16 es el versículo más conocido en el mundo y obviamente pues mucha gente que teológicamente no profundiza, la razón por la que hacen énfasis en Juan 3:16 es porque habla del amor, el amor de Dios. Y mucha gente ha caído en eso, el amor de Dios, el amor de Dios. Y es cierto, Dios ama, ya lo demostramos. Su más grande muestra de amor es Cristo en la cruz. Pero muchas veces nos hace falta analizar un poco más el pasaje, porque resulta que en el mismo pasaje, solo 20 versículos más abajo, en Juan 3:36, dice que la ira de Dios está sobre el que rehúse creer en su Hijo. O sea, ahí mismo.
en el pasaje que más habla del amor de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo, Juan 3:16, es en el mismo pasaje, en el mismo capítulo, solo unos versos abajo, en Juan 3:36, donde dice que la ira de Dios está sobre aquel que rehúse creer en su Hijo. Pasamos a Romanos 5:17 para seguir analizando nuestro tema el día de hoy. Ahora vamos a ver el contraste entre la eficacia, los resultados. Aquí vamos a hablar sobre los resultados de la transgresión de Adán y los resultados del don de Cristo. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí lo que vamos a ver es el contraste entre el resultado deseado. O sea, cuando Adán viene y come del fruto prohibido, ¿qué resultado él esperaba obtener? Y cuando Cristo muere en la cruz, ¿cuáles son los resultados que él esperaba obtener? El resultado que trajo la transgresión de Adán fue muerte, fue pecado. ¿Esa era su intención? No, seamos sinceros, ellos no sabían. Si el diablo les hubiera dicho, miren, coman del fruto prohibido, traerán muerte sobre ustedes, 3 tipos de muerte vimos la semana pasada, y sobre todo el resto de la humanidad, quizás no lo hubieran hecho. Pero ellos, ¿cuál era el resultado que querían obtener? El resultado que Adán quería obtener era ser más como Dios. Dijimos anteriormente que él logró exactamente lo opuesto, fue menos como Dios. Bueno, por esa transgresión dice que reinó la muerte. Reinó la muerte. Ese no fue el resultado que estaban buscando, pero ese fue el resultado que ellos obtuvieron. Sin embargo, el acto de un solo hombre, Jesucristo, produjo precisamente el resultado deseado. El resultado deseado no lo produjo el pecado y la transgresión de Adán, sino el acto de un solo hombre, de Jesucristo. Adán buscaba inmortalidad y ¿qué obtuvo? Mortalidad. Él buscaba inmortalidad porque él quería ser más como Dios y Dios es inmortal. ¿Qué obtuvo? Muerte. Cristo, en cambio, buscó la muerte. Fue obediente, dice, hasta la muerte. ¿Qué obtuvo? Vida. Vida abundante y vida eterna para todos los que están en él. Adán buscaba ser más como Dios y ¿qué obtuvo? Ser menos como Dios. Cristo no se aferró a ser igual a Dios. Dejó de ser como en ese sentido al humanizarse, al hacerse humano, no se aferró al ser igual a Dios. ¿Y qué fue lo que obtuvo Cristo? El resultado deseado, volver a restaurar en sus hijos la imagen de Dios. Entonces los resultados fueron completamente opuestos. Adán trajo resultados que él no estaba buscando, pero Cristo trajo los resultados deseados. Y restaura en nosotros entonces la imagen del Padre y comenzamos nosotros a crecer en santificación. Mire lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo logró lo que Adán no logró. Los resultados que Adán logró fueron resultados negativos. Muerte, Cristo trajo vida. Adán buscaba ser como Dios, trajo la distorsión de la imagen de Dios. Cristo vino a restaurar la imagen de Dios. Y por eso nosotros entonces ahora sabemos que el Señor está trabajando en nosotros. La última parte del verso dice, reinarán en vida por medio de Cristo. Esto no quiere decir que seremos los reyes del mundo, ¿no? Sino que lo que quiere decir es que el pecado ya no reina sobre nosotros. Nosotros somos en Cristo luchadores victoriosos sobre el pecado. Antes de nacer de nuevo el pecado reinaba en nosotros, ahora solamente sobrevive de una forma débil, moribunda y pronto a ser obviamente destruido totalmente. ¿Cuándo? El día que muramos. El día que muramos el pecado será totalmente destruido. El pecado que todavía sobrevive débilmente, o que debería de ser el caso, en los creyentes este debería ser el caso del pecado. El pecado debería de sobrevivir débilmente, de una forma moribunda, pronto a ser destruido el día que nosotros muramos y entonces nuestro cuerpo sea destruido, el pecado que mora todavía en el cuerpo. Y vamos a leer ahora Romanos 5, 18, 19 para ver la cuarta diferencia, y es en esencia, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La esencia del Señor. Acá la palabra todos, ya dijimos que en Adán la palabra todos se refiere a todos sin excepción. En Adán la muerte pasó a todos sin excepción. En Cristo la palabra todos aquí se refiere exclusivamente a aquellos que confían en Él para vida eterna. Aquí no es un todos inclusivo, aquí es un todos exclusivo para los que creen en Él. En Adán el todos es todos sin excepción. En Cristo el todos es todos sin distinción, de toda lengua, de toda tribu, de todo background religioso. El Señor salva a los suyos. No podemos darle otra interpretación a este pasaje, donde dice que a todos los hombres la justicia debida, porque si nosotros entendemos este todos como todos sin excepción, caeríamos en una herejía que se llama universalismo, y esta herejía enseña que nadie se perderá en el infierno. ¿Por qué? Porque este verso dice que a todos los hombres les será dada la justicia debida, pero entendamos que no se refiere a todos sin distinción, sino a todos sin excepción, sino a personas que vienen a Cristo, que son salvados por el Señor. Hay un contraste entonces entre el efecto del pecado de Adán y la obediencia de Cristo. Adán desobedeció comiendo del único árbol que no podía comer. Él tenía muchos otros árboles para comer. Del que le dijeron que no comiera, fue y comió. Cristo no tenía otra copa, más que una sola copa, la copa de ir a la cruz. Adán, pudiendo comer de otros árboles, comió del que no tenía que haber comido, y Cristo, que no tenía otra opción más que una sola copa, esa fue la que Él bebió por obediencia a nosotros. Dice que por eso fuimos constituidos en Adán pecadores y en Cristo justos. La obediencia de uno, la obediencia de Cristo, la cual fue total, primero obedeció en nuestro lugar perfectamente la ley. En segundo lugar, en la cruz llevó todo el castigo que nosotros merecíamos. Algunos han dicho que la obediencia de Cristo se divide en dos: la obediencia activa, donde Cristo obedece por nosotros completamente la ley, elimina la culpa en nosotros y nos pone en una posición de justicia, en el nivel prácticamente en que estaban Adán y Eva antes de pecar. Cuando Adán y Eva son creados en el huerto del Edén, antes de pecar, ellos estaban en una relación de plena justicia con Dios, pero no eran merecedores del cielo. ¿Por qué? Porque no habían hecho nada bueno para merecer el cielo. Entonces, prácticamente la primera obediencia de Cristo nos pone en esa postura, una postura de justicia, donde todo nuestro mal récord es prácticamente borrado. Pero ahora nosotros en esa posición tendríamos que, por nuestros méritos, obedecer para poder entrar al cielo. Y ahí es donde entra la segunda obediencia de Cristo, que es la obediencia pasiva, que son los sufrimientos de Cristo por nosotros. Entonces no solo obedeció la ley perfectamente y por eso no merecía el castigo, sino que ahora recibió el castigo que nosotros debimos de haber recibido. Sufrió durante toda su vida. Cristo es llamado en Isaías varón de dolores. Experimentó más o menos 4 tipos de dolores en la cruz: el dolor físico y muerte. Los médicos han estudiado la muerte de Cristo y han llegado a la conclusión que fue muy dolorosa. Las laceraciones provocaron profusos sangrados, los clavos tocaron nervios que produjeron dolorosos calambres y finalmente murió de asfixia al estar colgado en esa cruz. Ese es dolor físico, pero hay un dolor que es el dolor del pecado, el dolor de sentir sobre sus hombros el pecado del mundo. Cuando un hijo de Dios, un cristiano temeroso de Dios falla, siente un profundo dolor en su vida. Ahora imagínese el dolor multiplicado de todas las personas, de todos los pecados, sobre una sola persona, sobre Jesucristo. El dolor del abandono, porque llegó el momento en que él gritó y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? El dolor de la ira de Dios, porque fue ahí donde Dios derramó su ira sobre él en la cruz, ira que nosotros merecíamos. Y
llegamos a los últimos dos versos de hoy, Romanos 20 y 21. Y en esta parte vamos a ver el contraste entonces en el poder de cada uno de los efectos, tanto la transgresión de Adán como la obediencia y el don de Cristo. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí este pasaje dice que en el caso del pecado, la fuerza energética es la ley. Ya estudiamos bastante de esto en Romanos, hemos venido hablando de la ley en Romanos, todos los pasajes, todos los capítulos pasados. No es que Pablo es un antinomianista, el antinomianismo es un movimiento que prácticamente dice que la ley no sirve para nada y que estamos en la gracia, pero hemos aprendido que la ley, mismo Pablo la defiende en Romanos para que no lo acusen de ser antinomianista, sino que él dice que es buena, que es justa, que es pura, porque hemos aprendido que la ley revela el carácter de Dios, revela que Dios es justo, revela que Dios es santo, pero también la ley enseña la injusticia del hombre, revela la rebelión del hombre contra Dios y eso provoca la ira de Dios. Eso es lo que quiere decir acá. Dice que cuando se introduce la ley abunda el pecado, lo que significa es que la ley señala el pecado. No es que la ley nos vuelve a nosotros pecadores, porque eso sería prácticamente como si la ley fuera mala, pero la ley no es mala, porque nos revela a Dios, nos muestra quién es Dios. Pero vimos en un tema pasado que nunca fue la intención de Dios salvar a las personas mediante la ley. Nunca fue la intención de Dios salvar a las personas mediante la ley. ¿Por qué? Porque dice que nadie puede ser justificado por la ley. En los temas pasados hemos aprendido que Pablo usó como argumento, como ejemplo de la justificación por fe a Abraham. Él dijo, este es mi ejemplo supremo, él es el patriarca más respetado por el judaísmo, todos lo tienen como un hombre piadoso, y entonces les enseña, les dice, ok, ¿cómo fue justificado Abraham? Y para enseñarles que fue justificado por su fe, les cita Génesis 15:6, que es un verso que vamos a leer a continuación, y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, todo esto lo estoy explicando para que entendamos en qué sentido es que la ley energiza en ese sentido el pecado. No es que nos hace pecadores, sino que nos señala el pecado. Nos revela la santidad de Dios y nos revela también, es el espejo en el cual nosotros nos vemos y nos muestra que no cumplimos con los estándares de Dios. La ley es como un modelo de justicia que Dios nos muestra. Pero el hombre no alcanza la justicia de Dios por su obediencia a la ley, sino por gracia, por fe. La ley se introdujo, dice, para que el pecado abundase. Quizás Romanos 3:20 nos ayuda a entender esto un poco. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es lo que yo le estaba explicando ahora. No dice que la ley te vuelve un pecador, sino que te señala el pecado. La gracia acaba con el pecado, porque venimos desarrollando el argumento desde el principio que Cristo es más poderoso para salvar de lo que Adán es para condenar. La transgresión de Adán opera únicamente sobre los hombres si Cristo no la anula. Si Cristo no viene y con su evangelio te salva. En el momento que te salva, ese fue todo el alcance de la transgresión de Adán sobre ti para condenación eterna. Se termina la condenación. Romanos 8:1 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. ¿Ok? Una ilustración que quizás nos puede ayudar a entender esto un poco, porque ya no lo voy a desarrollar, ya hemos desarrollado mucho estos argumentos de que la justificación es por fe, no por la obediencia de la ley, que la ley es buena, pero que nunca fue el plan de Dios salvar por medio de la ley. Yo creo que una ilustración que nos puede servir es como cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un lugar, estamos caminando por un lugar hermoso y vemos un pasto verde, bello,
y tú estás caminando y ves un letrero en el pasto que dice, no camines sobre el pasto, no caminar sobre el pasto. En ese mismo momento, tú estás recibiendo una prohibición, pero como nosotros, nuestra naturaleza, ¿verdad? Es de pecado, en el sentido de que todavía no hemos sido glorificados, esa restricción, nuestra naturaleza humana, la recibe con un cierto orgullo, con un cierto desafío. Y eso es lo que puede acabar tentándote a ti a caminar en el pasto. Quizás a ti ni se te hubiera ocurrido, si tú hubieras estado caminando por ese lugar y el letrero no hubiera estado, quizás a ti ni se te hubiera ocurrido caminar por el pasto, porque quizás ibas por una acera o por otro lugar. Pero el simple hecho de ver el letrero ahora te da la idea, te sugiere de que no camines, y obviamente tu naturaleza humana va a querer hacer lo contrario de lo que se te está mandando. Ese es el sentido en el que en la introducción de la ley, lo voy a leer una vez más porque no quiero equivocarme, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Eso es lo que quiere decir. La ley te lo señala, pero tú eres débil, tú tienes esa tendencia a desobedecer la ley y el mandamiento. Yo creo que bromeábamos hace unos días con la familia que estamos encerrados en casa y hemos tratado de racionalizar la comida. Y si les dices a los niños, no estén comiendo mucho, es como si prácticamente les dijeras, coman mucho. Porque la simple instrucción, el simple mandamiento te comienza a ser tentado a hacer lo que no tendrías que hacer. Más adelante aquí en Romanos vamos a ver un pasaje que dice, yo no codiciaría, dice, si la ley no me dijera no codiciéis. Ni si te hubiera ocurrido quizás codiciar. Pero el simple hecho de que ahora hay un mandamiento que te está diciendo no codiciéis, entonces ya tú lo comienzas a pensar y puedes ser tentado a codiciar. No porque la ley sea mala, sino porque tú estás en una naturaleza caída. Entonces ya saben, no le estén diciendo a sus hijos que no coman porque se van a acabar todo. Le digo a mi esposa, yo creo más bien hay que decirles que coman para que no se sientan tentados a comer y acabarse toda la comida. Y por último, la última frase que vamos a analizar dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios no solo vence el pecado de Adán en los que hemos sido redimidos, esta es una buena noticia, el pecado de Adán no nos puede volver a ser imputado a nosotros los que ya nacimos de nuevo, el Señor ya lo venció porque el don es más grande que la transgresión, sino que ahora también el Señor está purificándonos a nosotros y santificándonos de nuestros propios pecados personales, terminando en nosotros la buena obra que Él comenzó para vida eterna, porque Él es más poderoso para salvar de lo que es Adán para condenar. Me gustaría, antes de cerrar este sermón, animarlos, hermanos, animarlos a todos ustedes, que esta palabra sea un aliento para ustedes, que nos demos cuenta que tenemos a un Dios de gracia, a un Dios misericordioso, que tiene cuidado de todas las cosas, que Él planeó nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo, Él planeó nuestro llamado a servirle. En estos días algo que meditaba yo, digo, wow, cuántas personas actualmente no están sirviendo a Dios en la iglesia como se debería de servir, ¿verdad? Grupos de alabanza que quizás no pueden servir a Dios en la alabanza, grupos de diáconos, maestras de niños, muchos otros ministerios que por necesidad se levantan dentro de la congregación y que no se puede hacer. Digo yo, seguramente muchos hermanos están extrañando volver a servirle a Dios y es bueno, valoremos, hermanos, la iglesia, hagámoslo siempre con excelencia. Yo creo que a veces, quizás una de las cosas que podemos aprender de aquí es que no nos quejemos. No nos quejemos, hermanos. A veces nos quejamos, es que yo estoy cansado ya de servir a Dios, yo ya no quisiera seguir adelante, o mejor me voy a tomar un break de servir a Dios. Bueno, ahí está tu break. Hay un break que ahora sí que forzado, que muchas personas están tomando, que esperamos que pronto se termine, pero reconozcamos las bendiciones, hermanos, del Señor. Vamos en este momento a orar y después de que terminemos la oración vamos a cortar la transmisión, dejemos la oración todavía en la transmisión, pero les mando un abrazo, hermanos, estamos orando, esperamos que pronto podamos volver a reunirnos, ¿ok?